Bienvenidos a esta clase virtual. El tema que vamos a tocar son los estándares para tuberías de acero y para tuberías de PVC. Comencemos. Fíjense en la diapositiva que está apareciendo. Tenemos ahí dos fotografías. Si nos fijamos en la fotografía de la izquierda, tenemos tres bombitas. Esas tres bombitas están alimentadas por unas tuberías y la salida también es por tuberías de acero. Entonces vamos a encontrar una cantidad enorme de estos elementos en cualquier planta industrial. En la diapositiva o en la foto de la derecha podemos ver también una serie de tuberías. Fíjense, este es el calderito y acá tenemos la tubería de salida de vapor del caldero. ¿Cómo sabemos eso? Porque esta tubería está enchaquetada. Y también tenemos estas líneas amarillas, que son de gas combustible que ingresa al quemador para generar la energía para convertir el agua en vapor. Vamos conociendo un poco más de cómo mueven los productos las empresas, cómo se realiza la exportación de fluidos. Fíjense acá, tenemos en este esquema un esquema de una línea submarina. Tenemos en este punto un tanque que tiene un producto X. Ese tanque está conectado a una estación de bombeo y luego de las bombas tenemos una línea, fíjense, con una longitud en la costa, en la playa, de 440 metros. Y tenemos por acá una longitud adicional de 2650 metros debajo del mar. De esta manera, con esta longitud de más de 3 kilómetros, la empresa acá va a bombear sus químicos a través de esta tubería para cargarlos en los buques tanque. De igual manera, la importación de grandes cantidades de fluido se realiza de esta manera. Viene un buque cargado de químicos y se conecta a estas líneas submarinas a través de unas mangueras, se les llama mangas, y el producto es descargado hacia los tanques de la empresa. Y acá tenemos una aplicación muy interesante de las tuberías. Vamos a ver ahora el estándar ANSI. Tenemos acá una tablita de un fabricante. Y de esta manera se presentan normalmente las características de las tuberías. Este estándar ANSI es para tuberías de acero. Es bastante usado y lo vamos a conocer. Si conocemos un estándar, ya conocemos todos. Fíjense cómo se interpreta esto. Lo que nos interesa es saber las dimensiones de las tuberías. Acá tenemos lo que se llama el diámetro nominal en la primera columna. El diámetro nominal está expresado en pulgadas. La primera que tenemos acá en esta tabla es un octavo, un cuarto, 3 octavos y así va subiendo. Pero si yo mido exactamente la tubería de un octavo, su diámetro exterior, diámetro interior, por ninguna parte tiene un octavo. Estos diámetros son los diámetros referenciales de las tuberías. Pero yo para los cálculos de ingeniería necesito los valores exactos. Nosotros como ingenieros necesitamos valores exactos para poder calcular los volúmenes. En esa tubería que vimos en la línea submarina hay una gran cantidad de líquido que está siempre en esa línea. Entonces yo tengo que saber calcularla. Y para eso necesito el diámetro interior, ¿no? Para calcular el volumen interior de esa línea. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esos datos. Normalmente lo que se presenta acá no es el diámetro interior, sino tenemos el diámetro exterior en las tablas. Este diámetro exterior también está expresado en pulgadas. Por sus siglas en inglés, acá tenemos OD, Out Diameter, en pulgadas. ¿Ok? Y fíjense, la tubería de un octavo tiene 0,405 pulgadas. Esa es la dimensión real, casi media pulgada, ¿no? De el diámetro exterior de esta tubería.
Luego tenemos acá algo interesante. Una serie de numeritos. Fíjense. Estos números en inglés se le llama el schedule. En castellano, la cédula. Cuanto mayor es el numerito, mayor es el espesor de la tubería. Entonces, nosotros acá vamos a determinar las características, es decir, el espesor de la tubería en estos cuadritos. Para eso entonces yo necesito dos datos. Cuando especificamos una tubería debemos decir primero el diámetro nominal, y luego a qué cédula me estoy refiriendo. Podría ser, por ejemplo, una tubería de 1 pulgada, cédula 5S, pero podría ser también 1 pulgada, de repente 80XS. Su diámetro será diferente. Pero algo importante, el diámetro interior será diferente, pero el exterior será siempre igual, independientemente del espesor. Lo que va a cambiar entonces en cada caso es el diámetro interior. Esto se realiza por una cuestión mecánica, para que independientemente de la cédula yo podría empatar tuberías de diferente espesor. Y si las vemos por la parte exterior, van a quedar totalmente planas, porque va a coincidir, ¿no es cierto?, los diámetros exteriores. Así, los diámetros interiores sean diferentes. Interiormente habrá diferencia, pero exteriormente yo las voy a ver iguales. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura. Ahí se está preguntando, nuestro amigo dice, ¿cuánto será el espesor de pared de una tubería de 1 1/4 Schedule 10S? Entonces vamos a intersectar estos dos valores. Ustedes hagan un alto y intersecten esos valores y a ver, identifiquen qué valor corresponde a el espesor de la tubería. Muy bien. Y lo que tienen que haber hecho es lo siguiente. Buscamos el diámetro nominal, esto de acá, está por acá, diámetro nominal. Y nos vamos a intersectar con la cédula, Schedule 10S. Y tenemos esta casilla. Pero en esta casilla tenemos dos valores. El primer valor en negrito es el espesor en pulgadas. Quiere decir que esta tubería de 1 pulgada, 1/4 de cédula 10S tiene un espesor de 0,109 pulgadas. Ese es el espesor de esta tubería. Y el numerito que está abajo es el peso de esta tubería en libras por pie. Es decir, una longitud de aproximadamente 30 centímetros, un pie de tubería, va a pesar 1,806 libras. ¿Sí? ¿Por qué se pone este dato? Es muy importante porque las tuberías de acero pues pesan bastante. Y en las fotos que hemos visto tuberías de gran dimensión, entonces son bastante pesadas. Y para el transporte necesitamos considerar esos detalles. Bien, pero hasta ahora no tenemos el diámetro interior, ¿no es cierto? Fíjense, ahora nos preguntamos, ¿y cómo calcularíamos el área interior? Para calcular el área, porque es el área por donde pasa el fluido, yo necesito saber el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la primera etapa. ¿Qué datos tenemos acá? El diámetro exterior, y yo necesito el diámetro interior. Pero ¿qué dato tengo? Tengo el espesor. Entonces, yo ya sé que el diámetro interior, esto de acá, será el diámetro exterior menos 2 veces el espesor, porque tengo que restarle ambos lados. Entonces nos da que el radio interior será el diámetro interior entre 2, y con eso ya podemos aplicar nuestra clásica fórmula de área, pi r cuadrado. Con esta fórmula podemos calcular entonces el área del interior de una tubería. Un dato adicional. Las tuberías tienen diversas longitudes que son estándar.
En el caso de las tuberías de acero tenemos longitudes de 6, 12, 18 metros. Pero la longitud estándar, la común por decirlo así, que se pide siempre es 6 metros. Cualquier fabricante normalmente lo mínimo que va a tener son tuberías de 6 metros, ¿no? Las otras medidas 12 y 18 ya son medidas especiales, no son tan comunes, pero también las podemos conseguir. En pantalla está apareciendo una tabla de tuberías de PVC y acá aparece unas siglas, NTP. ¿Qué significa eso? La norma técnica peruana. Y ahí tenemos el código. Esta norma técnica peruana es la 399,002 del 2015 y está diseñada para tuberías de PVC. Y es muy similar a la anterior que hemos visto. Entonces ya va a ser más fácil su interpretación. Fíjense por acá. Igual que en la primera diapositiva o en la diapositiva anterior, tenemos acá el diámetro nominal. También las unidades es pulgadas. Luego tenemos el diámetro real, similar a la otra tabla. Pero en este caso, fíjense las unidades. El diámetro está en milímetros. No se vayan a confundir. En este caso, esta norma indica la primera columna en pulgadas, diámetros nominales, y la segunda columna son los diámetros reales en milímetros. Continuando con la lectura de las columnas, tenemos acá la longitud. Noten, acá dice 5 metros. Yo les había comentado que para el caso de las tuberías de acero, la longitud estándar, la más común, es de 6 metros. En este caso, la longitud de estas tuberías de PVC es 5 metros. Entonces, es importante conocer la longitud para poder determinar cuántos tubos voy a necesitar en una determinada instalación. Luego tenemos acá la clase. La clase es similar al schedule, pero la clase nos indica algo más. Fíjense por acá. Acá en el primer caso dice clase 5, ¿verdad? Pero ese 5 representa, fíjense acá, entre paréntesis, que dice 5 bares. También representa la clase la presión máxima de trabajo de esta tubería de PVC. ¿Y por qué se pone ese valor? Porque las tuberías de PVC son muy susceptibles pues, a la presión. Entonces, para poder seleccionar una, normalmente tenemos que tener en cuenta ese factor, la presión a la que va a trabajar el sistema. Y acá hay otro numerito, ¿sí? El SDR41, que es otra forma de expresarlo, es otra norma. Y también está acá expresado la presión, el equivalente de 5 bares, pero acá en PSI, 72 PSI. Y así tenemos las demás clases. Bien, continuemos con un ejercicio de aplicación. Vamos a leer el ejercicio y ustedes vayan desarrollando con su lápiz y papel. ¿Ok? Dice, estamos realizando los cálculos para bombear 0,05 metros cúbicos por segundo de agua. A ver, recordemos, ¿eso es flujo másico o flujo volumétrico? Será flujo volumétrico o caudal. Por una tubería de PVC de 6 pulgadas. Si la presión de trabajo será de 100 psi, ya sabemos que esto es libras por pulgada cuadrada, determine qué clase de tubería se debe utilizar y cuál es la velocidad del agua en metros por segundo. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué clase vamos a utilizar. Nos dan el diámetro, ¿sí? Pero no nos dan la clase. Ya sabemos que la clase es importante para calcular el espesor. Entonces tengo que determinar la clase. Para eso voy a usar este datito, así empecé ahí. Entonces lo que quiero que hagan ustedes en este momento es, con sus tablas a la mano, escojan la clase de tubería que debemos utilizar en función a esta presión. A ver, muy bien, ya deben haber determinado que
la presión de trabajo nos va a llevar a la clase y para este caso debe ser la clase 7,5 porque soporta una presión superior que la 100 PSI. ¿Sí? ¿Podría ser la clase 10? Sí, también podría ser, pero usamos la inmediata superior, nada más. ¿Ok? En la práctica, normalmente usamos la clase 10 para instalaciones industriales, para asegurarnos, ¿no?, que no haya ningún problema. Muy bien, tenemos esta formulita, que es muy útil, porque vamos a determinar, en este caso, la velocidad. Pero fíjense, la primera fórmula que está, caudal es igual a velocidad por área. Entonces, yo puedo determinar el caudal conociendo la velocidad y el área, o bueno, cualquier parámetro, pues conociendo los otros dos. Como en este caso nos piden la velocidad, despejamos la velocidad en función de la caudal por área. Y vamos a ver si tenemos esos datos. A ver, ¿el caudal lo tenemos en el problema? Sí, lo tenemos por acá. ¿El área la tenemos? No tenemos el área directamente, pero tenemos el diámetro de la tubería, la clase y podemos obtener las dimensiones de la tabla, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer y determinar el área. Primer paso entonces, determinar el área. Para eso debemos determinar el radio interior, ¿ok? Entonces, de las tablas determinamos estos valores. Ustedes vayan haciéndolo, hagan un stop, dijimos en el video, y vayan trabajando por su cuenta el problema y luego ya retoman. Entonces tenemos acá las dimensiones de la tubería, ¿no?, de 6 pulgadas, clase 7,5 que hemos seleccionado para el ejercicio. Con esto calculamos entonces el radio interior. Debería salirles, ahí está, en metros de frente para que simplificamos las unidades, 0,1558 metros. Con esto ya determinamos el área y luego la velocidad. Ahí está nuestra formulita. Reemplazamos y ya tenemos ahí, fíjense, el área. 0,0191 metros cuadrados. Muy bien. Y con esto vamos a determinar la velocidad. Ya tenemos estos dos elementos. A ver, ¿cuánto nos salió? Comprueben si les salió igual. Y la respuesta es velocidad 2,62 metros por segundo. Muy bien. Espero que les haya salido y si no, vuélvanlo a hacer. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase virtual. Hasta la vista.